nos van a regalar 40 minutos de fútbol provincial de antes y de hoy. Eugenio Llamas es pues el escritor palentino, el historiador palentino que ha escrito la parte de la provincia de 100 años de fútbol en Castilla y León. Gracias, Eugenio, y bienvenido. Alberto Moreno, periodista del diario Palentino, no te pongas nervioso, y de Castilla y León Televisión, sube con nosotros, por favor. Muchísimas gracias por estar esta tarde aquí. Ponte aquí, que yo creo que enfrente de Eugenio habláis bastante los dos, así que equilibramos un poquito. Rubén Becerril Gómez, árbitro asistente de Primera División, muchísimas gracias. Carlos Román González, es árbitro de Segunda División. Carlos, agradecido de que estés con nosotros. Juan Antonio Redondo Sangrador es presidente del Club Deportivo Becerril. Gracias, Juan Antonio. Y por último, y no menos importante, el futbolista que tenemos esta tarde aquí con nosotros, David Durante, campeón de Europa de la competición de la España. Bueno, yo creo que hemos elegido bien para que hablen de fútbol, de antes, de hoy. Yo quiero empezar con una pregunta, a lo mejor del fútbol pasado. Tenéis los micrófonos abiertos, David y Roberto, que lo tenéis ahí, perfecto. ¿Qué añoráis del fútbol de antes, en especial del fútbol de Palencia de antes? Empezad quien queráis. A lo mejor algún añoranza a contar, Alberto. Sí. Hombre, buenas tardes a todos. He venido con espinilleras, que estaba ahí Durante. Es importante, me ha tocado lejos. Es curioso que David Durante se coloque al lado de un árbitro. Pero bueno, hay que empezar a dar un poco de salsilla a todo esto. ¿Qué he hecho en falta? Pues yo empecé en esto en octubre del 82. Jugaba Valencia en Segunda División A. Mi primera entrevista fue al excelentísimo Luis Costa. Dije que a ver si cuando me jubile volvemos a tener un equipo en Segunda División A. Así que pido a los equipos palentinos que se den un poco de maña, que ya me queda poco para jubilarme. Pues he hecho en falta la balastera, la vieja balastera, sobre todo llena, cada vez que venía el Valladolid, cada vez que venía la Copa del Rey, aquel partido de Pontevedra. Recuerdos imborrables que espero que algún día vuelvan. Eso es lo que he hecho en falta, entre otras muchas cosas. Eso es que Durante ha dado un partido sin tarjeta. Te va a dar calma hoy, Alberto, ya lo siento, David. Tú como veterano del fútbol de esta tierra, ¿qué echas de menos, si echas algo de menos del fútbol de antes? Bueno, yo a más corto plazo, porque Alberto ya tiene 200 años, entonces pues echo de menos, y de verdad, pues sobre todo jugar aquí la nueva balastera, porque yo haya vivido mis mejores momentos como futbolista. He tenido 2 ascensos a Segunda División B, uno con el Club de Fútbol Palencia, contra Lizarra, que es lo que recordáis muchos que estáis aquí, y otro en la Romareda con el Deportivo Palencia. Y también, bueno, yo creo que lograr un playoff a Segunda División A como se logró contra el Real Jaén, que toda la ciudad estaba como estuvo durante esos 15 días, yo creo que pues, yo lo echo de menos, y estoy seguro de que todo el mundo que está aquí y todo el mundo de Palencia pues se acuerda de aquellos años que pues, hubo una media en la balastera de creo que pues, cerca de 4.500, seguro que Alberto lo sabe mejor, y era pues todos los domingos vivir un ambiente de fútbol impresionante. Lo echamos de menos, ojalá vuelva algún día. Ahora el Palencia Cristo Atlético pues, es como representativo de la ciudad. Están haciendo las cosas muy bien. Sí que es verdad que pues, bueno, es complicado y cuesta llegar a niveles altos, pero seguro que algún día volveremos a vivirlo, ojalá, y poder volver a ver la balastera, la nueva balastera, volver a verla llena, que yo creo que todo el mundo es lo que quiere. El último que la había llenado fue el presidente de Grecia. Y hubiese llenado dos balasteras. De agua también estaba llena, ¿eh?
También, pues sí. La verdad que sí. Logramos llenar la balastera y fue un momento muy importante porque no pretendíamos lo económico, pretendíamos que la gente fuese otra. Y hacía tiempo que no se llenaba y logramos llenarla y fue un éxito total, excepto el tiempo. ¿Ha sido uno de los momentos más bonitos de tus casi 25 años como presidente, Juan Antonio? Casi no, casi 30. Yo llevo 28. Yo empecé jugando con 15. Llevas 28 y 40 en el club porque empezaste como portero. Llevo 45, empecé con 15 años de portero. Llevo 61, voy a hacer, echar la cuenta. Entonces, creo que ese hito fue muy importante, los accesos también, pero sobre todo ver tanta gente ahí en un campo, eso emociona a la gente. La verdad que fue bonito. El Palencia Cristolético, cierto es, estuvo a punto de llenarlo hace poco con el Español. También, Pues Eugenio, tú que has escrito la parte provincial de 100 años de fútbol en Castilla y León, que lo tienes más reciente, ¿qué momento elegirías de esos 100 años de fútbol federado en Palencia? Hombre, yo creo que el momento culminante del fútbol palentino fueron los años de segunda división y entre ellos, sin ninguna duda, el de Luis Costa. Ese fue el año que el Palencia rozó la primera división, incluso se por una serie de circunstancias no se pudo conseguir. Y seguramente como momento sea eso lo que más echemos de menos en cierto sentido. Echo de menos también, más que la nueva balastera, la vieja. Para mí la vieja balastera tenía un ambiente de fútbol distinto, la gente iba de otra manera, se vivía el fútbol de otra manera. No quiere decir que no se viva bien en la nueva, pero la vieja para mí tiene un sabor distinto, un sabor que disfrutamos de otra manera. Y por lo demás, al final, lo que acabamos echando menos es la edad que teníamos en aquellos momentos. Carlos, Rubén, vamos a ver ahora pues el documental de campos, ¿no? De campos que ya están vaciados, en los que no se juega el fútbol federado. Elegidme algún campo en los que empezasteis, aquí en Palencia. ¿Alguna vez os acordáis de ellos y que os gustó especialmente arbitrar? Sí, mira, yo recuerdo mis inicios, allá por los años, a finales de la década de los 70, tuve un partido, bueno, fui al colegio, recuerdo un miércoles, nos dieron un reglamento de un tal Pedro Escartín, que era un reglamento comentado, y bueno, pues el domingo siguiente me tocó partido, fui de juez de línea a un Lantadilla Osorno, era un partido de alto riesgo, como dicen ahora. Nos cambiábamos allí en la caseta, en un pajar que había al lado del campo, del lado de la era. Y bueno, pues lo que echo de menos, bueno, ese campo la verdad que me impresionó en aquella época, ¿no? Porque la cantidad de gente que había visto el fútbol, no es como hoy en día que pones la televisión y tienes un Real Madrid, un Barcelona, un Atleti y tal. Entonces acudía la gente al campo de fútbol a ver a su equipo, al equipo del pueblo, ¿no? Y eso, la verdad que eso es lo que puedo añorar de esa época, ¿no? El cómo vivía la gente el partido del domingo. Yo, si me disculpáis, yo recuerdo verte arbitrar un partido en Las Ferrallas, un partido juveniles entre el Palencia y el Real Valladolid. Seguro que sí. Que yo creo que también, bueno, Las Ferrallas tenían también Tenía su casa, que aquel campo de tierra también fue. Tenía su casa. Fue una época curiosa. Sí, es cierto. ¿Para ti, Rubén? Igual eso, yo cuando empecé a jugar a fútbol entrenaba en campos de tierra, ¿no? Y lo único que instalación deportiva que había en Palencia supernatural era Viñalta y tengo un gran recuerdo de ese campo porque empecé a jugar ahí y luego continué arbitrando y no se me olvidaron esas instalaciones. De vez en cuando me dio un paseo con mi madre y mi mujer por ahí cerca y lo veo abandonado y la verdad que me entristece verlo como está. Aprovechando que está el alcalde, pues lanzamos ya la pollita porque lo de Viñalta, aquí tenemos ya al hijo de Fernando de la Jungla jugando en Palencia, podía venir su padre y hacer un reportaje ahí de cómo está Viñalta. Yo por cierto pensaba, cuando ha dicho Carlos, que recuerdo, digo, lo mismo habla del campo de la juventud, otro campo tristemente abandonado, que nos teníamos que saltar la tapia porque estaba el señor Dimas con el pastor alemán corriendo, ¿no? Y Román jugaba con nosotros, bueno, jugaba, estaba de relleno. Cuando éramos impares contábamos con él y yo creo que de esa depresión se metió a correr corría mucho.
La pegaba con la uña, pero un poquito más. ¿Sí? Casi llega a primera división, ¿no? Bueno, era... No me decís que le he tenido jugando con los niños en el torneo. Él sí que jugaba bien. ¿Te puedes defender? No, no tengo que defenderme, hombre. Me recuerda aquella época que era muy bonita. Yo no era árbitro entonces todavía, no era árbitro. Por eso te digo que... Teníamos en torno a 14, 15 años. Eso es. Y yo, como te he dicho, me metí árbitro a los 17. Y bueno, pues en aquella época, lo que has dicho, el campo de la juventud, donde jugábamos eran en las pistas de hockey, y luego en el campo de fútbol se desarrollaban partidos también, había campo pero sobre todo Viñalta, lo que ha dicho Rubén, la verdad que se jugaban multitud de partidos el fin de semana, y la verdad que es un campo que se añora porque todos hemos pintado allí, o hemos jugado, ¿verdad? Un gran campo, cuando juegas arriba, maravilloso, como estaba inclinado. Aprovechando, Alberto, que tenemos aquí a dos magníficos colegiados, preguntar a lo mejor es difícil la respuesta, ¿no? ¿Cuánto ha cambiado el fútbol en general en estas últimas décadas? Pero a lo mejor la tecnología es lo que más ha cambiado al fútbol. Tú, Rubén, nos puedes hablar más de ello. Sí, ¿no? Yo cuando empecé apenas había medios tecnológicos en el arbitraje. Luego empezó a ver el banderín con la señal con vibración y acústica, con el botón que le vibraba al árbitro y sabía qué asistente le estaba pulsando el botón para observar si le había indicado una infracción o fuera de juego. Luego pasamos a disponer de los medios los intercomunicadores y ahora pues, tenemos también la nueva herramienta, ¿no? Que todo el mundo conoce como el VAR, y la verdad que yo estoy bastante contento, ¿no? De su implantación porque yo me voy tranquilo a casa de que si he cometido un error se ha corregido y que un equipo no ha perdido o ha empatado por un error mío, ¿no? Voy más tranquilo y descanso más a gusto. ¿Sí que te parece, Carlos, que es el gran cambio del fútbol en estas últimas décadas? Entiendo que sí, aunque hay que darle una vuelta. Yo creo que el VAR hoy en día quizás hace el fútbol más justo, ¿no? Pero tenemos que resetearlo nuevamente. Tenemos que ver que ese fútbol que es más justo siga siendo fútbol y no otra cosa. Y hay veces que hay situaciones que, como ha dicho Rubén, es más justo, procura que el equipo que ha podido ser, en cierto modo, perjudicado, pues se solvente ese error. Pero ya te digo, yo creo que debemos de dar una vuelta a ese fútbol y hacerle más entendible para el espectador. Sí, si me permitís un momento, en el tema del arbitraje, el VAR estará aportando su tecnología y demás, pero es algo que crea una discriminación entre el fútbol de élite y el fútbol modesto. Mientras estamos viendo VAR en primera y segunda división, en Palencia, por ejemplo, en categoría provincial, no tenemos jueces de línea desde hace 2 años. O sea, por un lado estamos viendo un progreso espectacular en unos entornos, pero en otros estamos teniendo unos problemas inmensos porque o hay demasiados partidos o hay demasiado pocos árbitros, por lo cual ese éxito tecnológico de cara al fútbol modesto está siendo más bien todo lo contrario. Estamos teniendo problemas de árbitros. O sea, pues desde aquí me gustaría hacer un llamamiento para que los chavales se metan árbitros. Yo creo que ya lo apoyo. Es algo en su día tampoco. Yo cuando entré en el arbitraje había escasez de árbitros. En cierto modo se iba sin asistentes a primera y segunda regional al principio, y bueno, pues a medida que han ido los años pasando hemos tenido esa figura, ¿no? Del asistente para infantiles, para juveniles, pero es cierto que estamos a falta de árbitros. Y bueno, pues ya digo, aprovechando esto, que habrá mucha gente del fútbol y yo creo que es una progresión bonita haber podido jugar a fútbol y posteriormente poder ocupar pues un puesto en ver el fútbol de cerca, como dice el cartel que llama un llamamiento a los árbitros, ver el fútbol de cerca. Es una necesidad, no solo es Sí, bonito, es que es una necesidad. Pero luego el fútbol necesita que es muy bonito. El arbitraje, él lo ve también desde dentro, quiero decir, es muy bonito. Quizás desde fuera, cuando no se conoce de manera más cercana, pues puede parecer un tanto un árbitro, una persona pues que todos le protestan, todo toma sus decisiones, pero ya digo, yo creo que es algo muy bonito porque impartes justicia y no es lo de hace 40 años. Yo creo que hoy en día hay cierta cultura y hay cierta educación que al árbitro se le respeta en general. Fíjate lo que has dicho, Carlos, cuando tú empezaste también había escasez de árbitros. Sí.
en los años 80, imagino, más Sí, o menos. sí, sí. ¿Creéis que los problemas del fútbol son siempre los mismos o al menos parecidos? Juan Antonio, por ejemplo, en tu caso, en el fútbol provincial. ¿Es más difícil el fútbol provincial de antes o es más complicado? Bueno, es parecido, pero bueno, cada época tiene sus circunstancias. Los equipos modestos, sobre todo de pueblos, pues en la directiva somos trabajadores, no somos directivos. Yo me puedo ver un día en la taquilla, otro día marcando el campo y la gente no se asusta por eso. Si no hacemos eso y los pueblos no se hacen, no puede haber alguien que prepare todo el tinglado para que haya 11 señores que jueguen al fútbol. No hay otra forma. Entonces yo creo que ahora hay más medios, igual que para los arbitrajes, también para el fútbol, hay mejores campos, antes era todo de tierra, o eran eras, o no había luchas, luchábamos con la fría, ahora ya está todo mejor. Cada pueblo tiene su campo, tienes más o menos césped, en la ciudad, en la capital tenemos césped artificial, ha mejorado todo. Lo único que todo evoluciona como evolucionan los tiempos, es decir, que no vamos a quedar como antes. Y los materiales, igual, ya todos tenemos unas camisetas decentes. Yo me acuerdo de esa foto que tenemos desde el primer equipo del Becerril, eran unas camisetas dadas por el Palencia. Un señor que se llamaba Benchón, que era ATS, nos las dio, era el presidente del equipo, el primer presidente, nos las dio y jugábamos con esas camisetas. Si uno se fija en la foto, ve todavía los escudos del Palencia puestos en la camiseta, en alguna camiseta. Entonces, ahora hay más medios, lo único que lo que estamos hablando, falta gente también, porque ya no van tanta gente a los campos, está claro. Eso, la televisión nos mata a todos, es decir, que está claro. Antes los campos estaban así, había más ruidos también, ¿verdad? Sí, seguro. Pero bueno, la educación también ha venido con los tiempos, ahora ya la gente mental, siempre hay alguno que sale de tono, pero normalmente los campos se respetan unos a otros, entre jugadores, entre árbitros y entre espectadores. Yo creo que eso ha cambiado a mejor, está claro. Volviendo al fútbol palentino, ¿dónde estabais en ese famoso partido frente al Pontevedra? Yo en la grada. Sí, y tengo la grada todavía. ¿El resto? Yo también estaba en la Yo grada. estaba en la también. Yo también. En la grada entrando hora y media antes, Jóvenes no, jóvenes. porque estaba lleno hasta la bandera, vamos a ver. ¿Qué sentimientos, qué recuerdos tenéis de ese día, vosotros cuatro? Pues algo muy especial, ¿no? Porque por primera vez en la historia el Valencia subía a la segunda división y a punto estuvo de subir al año siguiente a la primera división. Por ahí tenemos a Mario Cano, que fue uno de los protagonistas de aquel partido. La verdad que fue algo excepcional. Ver la Balastera, el campo más grande del mundo, porque nunca se llenaba y aquí ya se llenó. Y yo no sé cuánto público pudo haber. ¿Cuánto decían que era la Eugenio? Dicen que alrededor de 10.000 y que había más de 12.000 personas. Había 12.000 masivas. Sí, bastante más de 12.000. Unos cuantos. Sí. Y con la visera ahí, con la gente, que esa foto es espectacular, el público encima de la visera, espectacular. Durante la de nacimiento, la foto lo he visto. Impresionante. Ponte el micro, David, que estás. En el libro ese de nuestro ¿Qué tiempo? Sí. Juan Antonio, Carlos, ¿os acordáis de ese día? Yo estaba en donde no más gente, y la grada esta que eran todos de pie, ¿no? Y que ahí entrábamos amigos. En el fondo de la copa, Sí, sí, que me gustaría saber dónde está aquella copa famosa, ahí estamos todos. que era el marcador más original del fútbol español. Carlos, estabas en... Sí, yo estaba también en el campo, en el graderío, y la verdad que fue espectacular. Bueno, pues algo inenarrable, porque yo hasta la fecha nunca había visto un campo con tanta gente, con tanto ambiente, con tanto espectáculo, y la verdad que se quedó grabado en la retina. Gol de... ¿Quién metió el gol? Eso son los periodistas. O sea que no estuviste. Traicionó el penalti. Totalmente justo, no como el que le pitaron el otro día al Becerril. Que ha hecho así, no he querido contestar Juan Antonio cuando te ha preguntado los dos. Tampoco hay que meterse con saber. Te lo agradecemos, Juan Antonio. Hablando de triunfos y de momentos importantes en el fútbol, David, tú no estuviste por edad en ese Pontevedra, pero bueno, sí que has vivido momentos importantes como futbolista. Y yo te quería preguntar por esa selección de Castilla y León de UEFA. ¿Ha sido uno de tus momentos bonitos en el fútbol? Sin duda. Año 2009, si no recuerdo mal,
Bueno, pues aparte de que venir a la selección siempre era para nosotros un privilegio, sobre todo por el trato que teníamos, nos hacía sentir como futbolistas profesionales, teníais todo perfectamente estudiado, todo lo que íbamos a hacer. Cuando estuvimos en Croacia, pues 10 o 12 días, creo que fueron 12 días, la verdad es que fue todo rodado, salió todo perfecto y bueno, pues creo que lo culminamos siendo campeones de Europa, como dijo Javier Yepes, este año vamos a ser campeones de Europa, Guardiola y yo. Entonces la verdad es que pues queda un bonito recuerdo, conseguimos algo que yo creo que esta selección se merecía, esta federación se merecía y bueno, creo que fuimos justos campeones, conseguimos hacer pleno de victorias en los 4 partidos y la verdad que para mí fue un momento pues mágico porque aparte tuve la suerte de ser el capitán en esa fase y levantar el trofeo que bueno, tenemos una instantánea perfecta en Valladolid en la federación de esa foto inédita que quedará para la historia. Y que esas fotos y esas copas se pueden ver en la exposición del fútbol de tu vida aquí en el Centro Cultural. A ti, bueno, te ha dado ese momento el fútbol. ¿Qué os ha dado el fútbol al resto? Esta pregunta un poco general, pero ¿qué os ha dado? A lo mejor a Carlos, a Rubén, que habéis estado más en el fútbol, que estáis en el fútbol. Dentro, ¿qué te ha dado el fútbol? A mí el fútbol me ha dado mucho, ¿no? Desde bien pequeño jugando, practicando el fútbol, hasta luego entrar como árbitro. Pues me ha dado, pues eso. Yo creo que me ha hecho madurar como persona, muchas cosas. Y seguro que si no hubiera sido por mi hermano, que fue el que siguió los pasos como futbolista y luego ya como árbitro, pues no estaría aquí. Y no, yo no veo una vida ahora en este momento sin el fútbol. Espero que en el arbitraje esté muchos años más. Tenemos una fecha de caducidad, pero bueno, espero cuando acabe estar activo, seguir vinculado de alguna forma y seguir disfrutando, ¿no? de la pasión del fútbol. Sí, yo la verdad que nos ha dado muchos amigos, lo primero, ¿no? Muchos amigos porque el colectivo arbitral, al no tener aficionados detrás, pues nos tenemos que amparar en nosotros, en nuestros mismos compañeros, ¿verdad? Y eso es lo principal. Luego, pues la verdad que hemos tenido la suerte de viajar mucho, de conocer muchos campos, muchas ciudades a través del mundo del fútbol, del mundo del arbitraje, y luego pues algún partido puntual que se te queda grabado siempre en la retina, y bueno, pues esa camaradería que tenemos entre nosotros, ¿no? Esos apoyos cuando un día tienes una mala tarde y no te sale todo bien, pues las llamadas de los compañeros tratando de apoyarte, de hacer esa unión que es necesaria muchas veces porque te encuentras solo en un campo de fútbol. Alberto, ¿qué te ha dado a ti el fútbol de otra manera? Yo he sido jugador, un extraordinario guardameta. El mejor. Quedé hasta campeón provincial y todo. He sido entrenador, pobres chavales, junto a Diego León. He sido directivo. He sido padre de jugador, que se sufre bastante. Ahora redactor deportivo, que es donde mejor se vive, dicho sea de paso. ¿Y qué me ha dado el fútbol? Pues una cosa muy sencilla, muy fácil. Que hoy estoy aquí y no estoy ahí en la butaca. Y que lo disfrutas. A ratos. Les hay buenos y les hay malos, ¿eh? Eso de estar peleándose muchas veces con la gente es para hacer otro libro, ¿eh? Bueno, siempre es difícil. Es para hacer otro libro. Eugenio, tú que te cuidas el fútbol desde el ámbito de la historia, que te gustan los datos, que te gusta bueno, pues saber lo que cuentas. Otra pregunta complicada, pero que si alguien nos puede responder eres tú, ¿qué le pides al fútbol de Palencia? Bueno, el fútbol de Palencia tiene que seguir su evolución. Yo creo que estamos en una etapa de transición que no sabemos en qué va a acabar, pero que no es mala ni muchísimo menos. Yo creo que hay una serie de clubes trabajando muy bien, de distintos ámbitos, de distintos tipos, distintas categorías. El aficionado tiene la posibilidad de elegir lo que más le guste y yo creo que eso es lo que tenemos que disfrutar en este momento. Llegará un momento más adelante en que estemos todos juntos en un gran club y disfrutemos de éxitos como en el pasado, pues llegará, pero no podemos quedarnos en la nostalgia de esperar ese momento sin disfrutar lo que tenemos ahora mismo. Yo creo que hay argumentos más que de sobra
para que disfrutemos todos, cada uno como le guste. Por otra parte, yo creo que tenemos pendiente una revolución que ya está iniciada, pero que está en mantillas. Ahora mismo los que estamos aquí sentados tenemos una cosa en común, todos. Somos todos hombres, no hay ninguna mujer aquí sentada. Yo espero que con el tiempo, poco a poco, las mujeres vayan teniendo un papel más protagonista. Tenemos ya una árbitra en demasiada categoría. Hay un equipo femenino, pero sigue siendo todavía muy poquito. Hay incluso directivas, hay una presidenta en el Paredes, por lo menos, que yo recuerde, pero sigue siendo una presencia muy pequeña. Yo creo que la revolución del fútbol para los próximos años es que el fútbol femenino va a ir tomando cada vez más protagonismo y que cuando dentro de unos años se celebre el 125 aniversario de la Federación, en esta mesa no estemos 6 tíos, sino que haya 3 o 4 hombres, 3 o 4 mujeres. Bueno, estoy de acuerdo contigo. Además tenemos a la presidenta del Herrera entre nosotros. Ayer tuvimos a Elena Peláez en ese acto de presentación del comité, cuento del reglamento y de su historia, y explicó las reglas del juego maravillosamente bien, pero estoy de acuerdo contigo. Para terminar, Juan Antonio, como directivo, como presidente del Club Deportivo Becerril, ¿no? de ese fútbol provincial que hoy representas, ¿qué le pides tú al fútbol de Palencia, capital y provincia? Bueno, le pido que nos dé paciencia para intentar sacar adelante las cosas. Es decir, que las cosas no se hacen porque sí, hay que hacer cimientos. Cimentar un equipo, que como estamos hablando, un equipo primero en Valencia es buenos cimientos y a partir de crecer. Hasta ahora está Cristo, que lo está haciendo fenomenalmente, está haciendo muy bien. Hay que apoyar eso. Hay que apoyar el equipo que esté. Da igual que sea. Si ahora es Cristo, apoyarlo. Y dejémonos de nombres y de hay que apoyar un equipo para que esté ahí arriba. Y si no vamos al campo, y en un campo de que cogen 8.000 van 500, no. Lo que hay que hacer es apoyar como se apoyaba antes. Es decir, recordamos de la balastera con tanta gente, pues hay que, no voy a decir que 4.000, pero 3.000 personas que donde están en ese campo tranquilamente. Y yo creo que eso es cuestión de todos los palentinos. Y antes en los pueblos íbamos mucho al fútbol, casi todos iban al fútbol a ver a Valencia. Ahora no creo que haya muchos en la balastera. Eso es lo que pido, que la gente se conciencie que hay que, de unos cimientos fuertes, hacer equipo e intentar tener un primer equipo. Después habrá muchos equipos, y del pueblo, el mío, el otro, pero da igual, el primero tiene que ser uno. Y eso hay que tenerlo claro. Pues con ese mensaje nos quedamos. Muchísimas gracias a vosotros por este pequeño rato de tertulia. El presidente de la Federación y nuestro delegado provincial os quieren dar un recuerdo del centenario, así que por favor, mis compañeros os lo van a... Muchas gracias a todos vosotros por vuestra